Estamos con Antonio Nievas de Libres del Sur. Sí, ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. gracias. Muy buenas tardes para vos y tu audiencia. Y en todo caso, bueno, agradecido de haber sido invitado también, ¿no? El Movimiento Social Libres del Sur, al que vos representás, ¿sí? ¿Dónde está posicionado? Bueno, en realidad nosotros tenemos dos entidades organizativas, digamos. Una que es la organización social y Sí. otra es la organización política. Las Ajá, dos, de hecho, se llaman Libre del Sur, bien. ¿no? Yo soy responsable de Libre del Sur de la parte política, ¿no? Bueno, en realidad nosotros asumimos de que hay una realidad muy concreta hoy y muy peligrosa, ¿no? O sea, nosotros decimos de que hoy se dirimen dos proyectos. Un proyecto, digamos, que tiene que ver con los intereses del país, con los intereses de la patria, con los intereses de la democracia, y lo otro que es la antipatria, ¿no? O sea, son intereses transnacionales e intereses, digamos, de aquellos sectores más enriquecido de esta sociedad y hoy comulga con los intereses transnacionales. O sea, en realidad necesita ese interés transnacional de algunos traidores de esta patria para venir por las cuestiones fundamentales que tiene este país y que tenemos todos los argentinos, que son la riqueza y los recursos naturales. Ahí radica, digamos, la verdadera problemática. Nosotros hoy le decimos a todos los amigos de distintas fuerzas políticas que en realidad hoy se está dirimiendo este problema. Si vamos a seguir siendo una patria, vamos a seguir siendo una nación, o de lo contrario, vamos a ser un país dependiente de grandes intereses, o en este caso de Estados Unidos e Inglaterra. Porque hacia ahí nos están conduciendo, digamos, no solamente Milei, sino esto ya viene de lo que fue la dictadura militar, viene de lo que fue el menemismo, viene de lo que fue de la Rúa, que nos dejó 38 muertos, viene de lo que fue Macri con esta entrega espuria que hizo con el Fondo Monetario pidiendo un préstamo y en todo caso con el escape de más del 50% a paraísos fiscales. Entonces acá lo que hay es una lógica permanente de estos sectores de destruir este país. O sea, y ese es el peligro en el que nos encontramos hoy. Y acá no les importa a ellos si nosotros, o sea, acá tenemos peronistas, radicales, socialistas, que estamos peleando por un país mejor, por un pueblo, digamos, que tenga mejores beneficios, que haya una distribución mucho más justa de la riqueza. Ese no es el interés de ellos. El interés de ellos es prácticamente entregar tal cual los intereses, la riqueza que tiene este país a intereses transnacionales y extranjeros, como te dije. ¿Cómo ves el acercamiento? Porque tiene que ver con esto que me estás diciendo, ¿sí? De Milei con Macri y el protagonismo que está tomando Macri a nivel mediático. No, de hecho, en realidad lo que está detrás de todo esto es lo que conduce. Nosotros por ahí no alcanzamos a verlo tan nítidamente, pero en realidad tanto Macri como Milei son elementos, y hay muchos más, ¿no? Son elementos, digamos, de dominación y de sumisión y sometimiento, digamos, al pueblo argentino. Estos ¿Elementos son de quiénes? elementos de capitales transnacionales que permanentemente tienen políticas, digamos, de tratar de subordinar a este país a sus propios intereses, o la riqueza que tiene este país a sus propios intereses. Ese es el peligro, esa es la cuestión de fondo, digamos. Hoy lo que se plantea es, o estamos a favor de una patria, de un país, de una democracia, donde todos los argentinos podamos de una u otra manera dirimir las situaciones que a veces no conforman, pero por lo menos tenemos una patria, tenemos un país, tenemos intereses por los cuales digamos, discutir. O sea, pero si estuvieran los otros, ya no tenemos patria, ya no tenemos esos recursos naturales por los cuales vamos a discutir, digamos, la industrialización, vamos a discutir, digamos, el tema de la distribución de los recursos que se adquieren a partir, digamos, de los beneficios que se obtienen con ese desarrollo, con ese beneficio, ¿no?
Entonces ahí radica el verdadero peligro. O sea, hoy estamos en un peligro muy grave, o sea, donde a mí me parece que es una de las pocas, de los pocos momentos históricos en que nos encontramos ante una situación tan grave, porque así como nosotros vamos demandando y vamos aprendiendo de nuestros errores, ellos también aprenden. Y hoy están desesperados, porque tienen un problema grave. Se les acabaron los recursos naturales, no tienen gas, no tienen petróleo, no tienen agua dulce, no tienen litio. Bueno, este es un país muy apetecible para ellos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todo lo que a ellos les falta. Les invito a que podamos ver un video de Villarroel, unas declaraciones específicas, y en base a eso continuamos la charla. Acá en la República Argentina, las víctimas de los 70, de la AMIA y de la Embajada de Israel no tienen lugar, porque aquí vivimos en un relato eterno. Sin embargo, en la década del 70, 17 organizaciones armadas, principalmente de extrema izquierda, ocasionaron miles de víctimas. Durante 40 años, las víctimas del terrorismo fueron desaparecidas de la memoria. Fueron barridas debajo de la alfombra de la historia. Se eliminó cualquier rastro de ellas. Ninguna de estas víctimas puede tener una reparación, ni siquiera moral, del sufrimiento que padecieron a manos de aquellos que trataron de imponernos un Estado autoritario, comunista, basado en la tiranía y en el negar la esencia del ser humano. El Estado también nos viola los derechos humanos. El Estado en democracia nos está violando los derechos humanos. ¿Tiene como una guerra en el país, algo así? Sí, no lo sostengo yo, en realidad lo sostiene la Cámara Federal cuando juzga a los comandantes en jefe en la causa 13, que reconoce el estado de una guerra revolucionaria. Entonces allí ha quedado en un gobierno democrático y con el Poder Judicial consagrado el estado de conflicto armado. ¿Usted no cree que hubo terrorismo de Estado? No, yo creo que el terrorismo de Estado es una doctrina de tipo político, de hecho no está legislado en ningún lugar, sí. Y el Estado en tal caso comete abusos, pero el terrorismo en sí es un recurso. ¿Dónde pone al golpe usted el 76? ¿Dónde pone al golpe? ¿En qué lugar lo pone en la historia? ¿Cómo lo califica? Creo que la situación en ese momento realmente era muy difícil, existían muchísimos atentados por día y sin justificar esta situación, la realidad es que los atentados terroristas a partir de ese momento comenzaron a decrecer y la población comenzó a estar más protegida. Si les tuviera que decir todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la República Argentina en lo referido a su pasado, es falso. Todo lo que han escuchado respecto de Argentina ha sido construido por la izquierda, por las madres de Plaza de Mayo, por las abuelas y por todos aquellos que integraron Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ni Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos, ni las madres y las abuelas son blancas palomas. Les mostrábamos estas imágenes para que yo les pueda preguntar ¿qué opinan ustedes, qué posición tienen respecto a los proyectos antinegacionistas que están pensando elevarse al Congreso para que sean penadas este tipo de declaraciones que niegan lo que ha sucedido durante la dictadura? Mirá, lo de la Alemania nazi, en realidad, hoy nadie cuestiona. O sea, nadie cuestiona porque en realidad también, o sea, hoy está prácticamente asumido, no solamente por la sociedad, sino las leyes han generado, digamos, un anticuerpo para que no vuelva a suceder una cosa similar. Bueno, yo considero de que acá en este país tenemos que asumir también de que acá en este país hubo un terrorismo de Estado y no podemos hoy dejar de reconocer que hubieron, digamos, tortura de parte del Estado, porque el Estado argentino, encabezado por la dictadura militar, apropiándose del Estado, hizo todo lo que hizo. O sea, secuestró, mató, torturó, llevó gente al mar, la arrojó de los aviones. Una atrocidad, digamos. Estas cosas, de hecho, no podemos dejarla pasar como un delito de lesa humanidad como tal,
Y hoy, digamos, en este caso, toda la humanidad vio con mucho estupor y mucho horror lo que pasaba en Argentina. Y hoy condena esto que ha pasado en Argentina, porque lo conoce, ¿no? Entonces, es fundamental que nosotros también, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, se hable de estos temas, porque no fue cualquier cosa lo que pasó. Y estos personajes se dan el tupé hoy de reivindicar a una dictadura genocida, terrorista, y eso es lo que no tenemos que dejar pasar. La memoria de nuestro pueblo tiene que estar siempre latente por la posibilidad, digamos, de que caigamos nuevamente en repetir la historia. Pero hay más. A mí me parece que esto forma parte de una estrategia que tiene que ver, digamos, con la futura dominación, ¿no? O sea, volver a repetir la historia implica insistir, digamos, con esto que te decía antes. Esto no es casual. Acá hay una estrategia y un proyecto, digamos, de dominación, y que detrás de todo esto se encubre, digamos, la atrocidad que tienen que hacer para llegar, digamos, a esos objetivos. Y ojo, puede ser mucho más grave, si estos tipos pasan. Muchísimas gracias, Antonio. ¿Estamos de acuerdo en estos proyectos de ley antinegacionistas? No solamente que tiene que discutir el Congreso, la sociedad tiene que discutir para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Y tenemos que poner, digamos, siempre en alerta a la sociedad de las posibilidades de esas transformaciones que van en contra de sus intereses, ¿no? Bien. De hecho, esa es la preocupación que nosotros tenemos. Ahora, vos decías si es lo mismo 8.000 que 30.000. Y no, nosotros entendemos de que acá hay un problema gravísimo. Así fuera uno, ¿no? Así fuera uno, nosotros entendemos de que tenemos que saber de qué manera murió, cómo fue, ¿no? Eso implica, digamos, tener una responsabilidad con la justicia y en todo caso con todos los familiares de ese uno que murió o desapareció y cómo sucedió, ¿no? Ahora, el tema es que esta gente dice, no fueron 30.000, no fueron 30.000, fueron 8.000. Ahora, bueno, si ustedes saben de esos 8.000, digan cómo desaparecieron, qué les pasó a esos 8.000 en todo caso. O sea, digan dónde están, ¿no? Pues hay familiares que lo están buscando, pero ni siquiera eso, ¿no? O sea, te plantean, digamos, de que con toda una perorata, te plantean que en realidad acá hubo una guerra entre un bando y otro. Acá no hubo una guerra, lo que hubo fue terrorismo de Estado. El Estado se predispuso a secuestrar, matar y torturar. Eso fue lo que pasó en este país. Y eso no tiene que volver a pasar nunca más.